Bienvenidos a la práctica 11 correspondiente a un breve estudio experimental de la periodicidad química, particularmente para entender cómo se construye la tabla periódica. Esta actividad corresponde al Laboratorio 01 de Biología General y Química General, de la Licenciatura en Biotecnología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La tabla periódica es una herramienta que se utiliza en la química en el cual se plasma a través de una organización de los elementos químicos las propiedades físicas y químicas, así como la estructura electrónica que tienen los elementos. Este instrumento de la química surge a partir de un concilio en 1860, en el cual algunos investigadores identificaron la necesidad de organizar a los elementos químicos conocidos hasta la fecha. Para ello, se construyó el primer inventario de elementos químicos, en el cual el paso número 2 fue determinar las masas atómicas de cada uno de los elementos. Esta actividad fue coordinada por Dmitri Ivanovich Mendeleev. A través de esta organización entendemos que la tabla periódica se basa en una ley periódica, la cual indica que los elementos pueden ordenarse en familias con propiedades similares, propiedades físicas y químicas, de constitución y de reacción. Asimismo, todos los elementos químicos están ordenados en un orden creciente de acuerdo a su masa atómica. Esta masa atómica no se conocía a la fecha. Por lo tanto, se utilizó la ecuación del principio de Avogadro para poder calcular la masa atómica de cada uno de los elementos químicos, para asimismo determinar cuál iba a ser su orden creciente de acuerdo a su masa atómica para poder conformar el primer agrupamiento de elementos químicos con base en esta variable. La masa atómica inicia con el hidrógeno. La menor masa atómica calculada de forma teórica corresponde a este elemento. Por lo tanto, se le asignó el número atómico 1. Posteriormente, se continuó con la determinación de las diferentes masas atómicas de los elementos siguientes, ordenándolos de el menor hasta el mayor. Esto permitió que tuviéramos una relación ordenada de todos los elementos químicos conocidos hasta ese momento. Es importante saber que estos elementos, cuando constituyeron a la tabla periódica, estaban incompletos. Por lo tanto, la primera tabla periódica tenía muchos espacios vacíos de acuerdo a los periodos. ¿Qué es un periodo? Un periodo es una agrupación de elementos considerando su número atómico, así como su carga nuclear efectiva. En este gráfico tenemos algunos elementos químicos. Estos elementos químicos considera en el eje de las X su número atómico, el cual le fue asignado una vez que se hizo una organización con respecto a la masa atómica en un orden creciente, iniciando con el elemento que tenía la menor masa atómica, el hidrógeno. Por lo tanto, corresponde al número atómico 1. Asimismo, se calculó la carga nuclear efectiva. Con base en esto, los primeros investigadores en elaborar esta ley de la periodicidad se dieron cuenta que el hidrógeno y el helio correspondían a un grupo, mientras que el litio, berilio, boro, hasta el neón correspondían a otro grupo. El sodio, magnesio, aluminio, hasta el argón correspondían a otro grupo. A estas agrupaciones las denominamos como periodos. Tenemos el periodo número 1 conformado por hidrógeno y helio. La fila número 2, que es el periodo 2, correspondiente a los elementos desde el litio hasta el neón. El periodo número 3, correspondiente del sodio hasta el argón, y así consecutivamente. De forma indirecta, esta organización de los elementos químicos
permitió delimitar su radio atómico. Aquellos elementos que se encontraban en la parte inferior izquierda son los elementos que tienen el mayor radio atómico, mientras que los elementos que se encuentran en la parte superior derecha de la tabla periódica son los elementos que presentan el menor radio atómico. El radio atómico es la mitad entre la distancia internuclear. Aquí tenemos en este esquema dos átomos. Este es el núcleo del primero, el núcleo del segundo. La distancia internuclear sería esta flecha y la mitad correspondería al radio atómico. El radio atómico nos va a indicar la distancia que existe desde el núcleo hasta el último electrón que se ubica en el último orbital de este átomo. Sin embargo, este radio atómico va a ser diferente cuando se encuentre en un enlace covalente. En un enlace covalente, la distancia internuclear entre dos átomos disminuye. Por lo tanto, cuando hablemos de distancias del radio en un compuesto con enlaces covalentes, se denominará radio atómico. Mientras que cuando hablemos de elementos que no tienen un enlace covalente, hablaremos de un radio metálico. El radio atómico nos indica que, de forma indirecta, nos permite conocer el número de electrones de un átomo. Es decir, tendríamos que aquellos elementos que tienen un mayor número de electrones tendrán, por lo tanto, un menor radio. ¿Y esto qué nos indica? Nos indica lo siguiente. Estos elementos químicos presentan un radio atómico mayor. Estos elementos químicos presentan un radio atómico menor. Esto influye directamente con la energía de ionización. Los elementos que tienen un radio atómico mayor tendrán una baja energía de ionización y por lo tanto les será muy fácil a esos elementos, cuando estén formando algún compuesto, desnaturalizar el compuesto para formar iones. Mientras que aquellos elementos que presentan un radio atómico menor presentan una alta energía de ionización, lo cual le va a impedir al elemento, cuando esté formando un compuesto, la formación de iones. La energía de ionización se va a referir a la energía que se necesita para poder arrancar un electrón a un átomo gaseoso aislado. Y esto es muy importante en los enlaces iónicos, ya que los enlaces iónicos van a depender de la eliminación de uno o más electrones. Entonces, la energía de ionización va a estar directamente relacionada con la presencia de enlaces iónicos, así también con algunos enlaces covalentes. En la tabla periódica identificamos diferentes elementos. En este gráfico observamos el número atómico, así como la energía de la primera ionización. Y observamos la organización en periodos. El periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, el periodo 4, etc. En el caso de los compuestos que son lantánidos y actínidos, que corresponde al periodo 6 con el periodo 7. Tenemos que los elementos están clasificados por su composición física en metales alcalinos, metal alcalino térreo, metal de transición, metal de post-transición, lantánido, actínido, metaloide, no metal poliatómico, no metal diatómico y gas noble. Si revisamos en esta tabla periódica, observamos que los elementos con energías de ionización baja que se van a encontrar en esta porción de la tabla periódica tienen una facilidad para formar iones. Por lo tanto, tienen un alto potencial para la conducción de la electricidad si se encuentran en solución. Mientras que los elementos que se encuentran en esta porción de la tabla periódica van a presentar complicaciones para formar iones, lo cual no es bueno para la conducción de la electricidad. Sin embargo, van a ser algunos elementos muy estables, formando
algunas moléculas con enlaces covalentes que permite la estabilidad del compuesto y no permite procesos de autoionización. La organización de los elementos en la tabla periódica permite reconocer a los siguientes grupos: elementos alcalinos, elementos alcalinotérreos, elementos conocidos como metales de transición, elementos como metales del bloque P, metaloides, halógenos, gases nobles, lantánidos, actínidos, así como algunos elementos considerados como no metales. Para la actividad práctica, vamos a determinar como primer ejercicio las características del grupo 17, correspondiente a los halógenos, en los cuales se encuentra el flúor, cloro, bromo y yodo, a través de un ensayo argentométrico para buscar la formación de algunos precipitados. En este ensayo tenemos la presencia del fluoruro de sodio, el cual, cuando es mezclado con nitrato de plata, nos forma al nitrato de sodio y al fluoruro de plata. La mayoría de las sales que están constituidas por plata van a ser no solubles. Sin embargo, dependiendo del tipo de elemento que la conforme, será su solubilidad. En este caso, el fluoruro de sodio provee flúor y el flúor con plata forman el fluoruro de plata. Este fluoruro de plata es más soluble que los demás elementos, que el cloro, bromo y yodo. Así también en esta práctica vamos a utilizar el cloruro de sodio, bromuro de potasio, así como el yoduro de potasio. Y para ello requerimos que, al igual como está en este ejemplo, se desarrolle la reacción completa. Entonces, el objetivo será completar la reacción química que se sugiere en esta presentación, en la cual se deberán indicar cada uno de los nombres como se indica en este ejemplo. Está el compuesto, su nombre, el compuesto, su nombre, el compuesto, su nombre y el compuesto y su nombre. Es muy importante para ello poner cuál es su estado físico, particularmente para conocer si se va a solubilizar en agua o bien precipita como un sólido. Así entonces tenemos que, además de la reacción y el nombre, observaremos si se forma un precipitado o no, particularmente para determinar si existe alguna solubilidad en estos elementos. Es importante mencionar que los elementos que se encuentran en la tabla periódica, particularmente en los periodos de arriba, como el periodo 1 y 2, son solubles, forman sales que son solubles y por lo tanto es complicado que lleguen a formar precipitados estables. Esto va a depender de la cantidad del elemento que se provea. Por ejemplo, si tenemos un exceso en la concentración de flúor, es muy probable que entonces esta sal formada de fluoruro de plata no sea soluble del todo en agua y forme precipitados. Así también tenemos que los elementos que se van a depositar o que se van a ordenar en los periodos inferiores, como 3, 4, 5 y los consecutivos, van a ser algunos elementos que fácilmente llegan a formar precipitados y por lo tanto no serán solubles tan fácilmente en agua. La formación de sales de plata involucra la presencia de algún compuesto que tenga plata, así como el intercambio con alguna sal. Por ejemplo, el flúor, cloro, bromo y yodo, al estar en contacto con la plata, llegan a formar algunos compuestos como lo mencionamos en la diapositiva anterior. Y se conoce que las sales de plata, como ya lo mencionamos, son difícilmente solubles. Sin embargo, la solubilidad va a depender del número de periodo en el que se encuentre el elemento, siendo los periodos 1 y 2 los que depositan a aquellos elementos que son solubles, que forman rara vez algún precipitado. Mientras que los periodos que están del 3 en adelante forman precipitados
y son poco solubles. Esto se debe a las intensas acciones polarizantes de la plata, a la formación de enlaces covalentes en estos compuestos y también a la concentración del halogenuro con el cual está en contacto. El segundo ensayo va a corresponder a la determinación de la solubilidad de estos halógenos, pero ahora no en plata, ya que la plata se comporta como un ácido. Ahora vamos a utilizar a un ácido fuerte, al ácido sulfúrico. En el caso de estos elementos, como en este caso el fluoruro de sodio, en presencia con el ácido sulfúrico, ambos en estado acuoso, nos van a desarrollar sulfato de sodio en estado acuoso también, que es soluble en agua, así como el ácido fluorhídrico, que se encuentra también en estado acuoso. Entonces, algo muy importante es identificar si el elemento llega a formar algún precipitado o no. Si forma algún precipitado, quiere decir que está integrando algún compuesto que no es soluble. Sin embargo, si se queda en estado acuoso, entonces está conformando algún compuesto que es soluble. Para ello vamos a utilizar en este ejercicio a cloruro de sodio, bromuro de potasio y yoduro de potasio, todos ellos en presencia de ácido sulfúrico. Al igual que en el ejercicio anterior, tenemos que especificar los productos de la reacción, el nombre de cada uno de los compuestos, su estado físico, así como si se observa o no un precipitado. El tercer ensayo va a corresponder a la estabilidad, y esta estabilidad va a ser en presencia de un compuesto con carbono. Para interpretar los resultados de este ensayo, vamos a basarnos en la energía de ionización y en el radio atómico. Si recordamos las imágenes de las diapositivas anteriores, el flúor tiene una mayor energía de ionización y el yodo tiene una menor energía de ionización. Por lo tanto, el flúor tendrá un menor radio atómico y el yodo un mayor radio atómico. Esto va a afectar en el proceso de ionización, dando que el flúor no podrá formar iones y el yodo formará muy fácil iones. Por lo tanto, en presencia del tetracloruro de carbono, es muy sencillo que el yodo reemplace a todos los cloros para formar iones de yodo, yodo libre, al igual que el bromo. Sin embargo, el bromo tiene menor fuerza, tiene menor reactividad. Por lo tanto, la reactividad de los halógenos disminuye según aumenta su tamaño. Así pues, determinamos que los que son más reactivos van a ser el yodo y el bromo. Y la reactividad irá disminuyendo. El bromo será menos reactivo que el yodo. El cloro será menos reactivo que el bromo. Y el flúor será menos reactivo que el cloro. Por lo tanto, ¿qué esperaríamos? Esperaríamos que en presencia del tetracloruro de carbono, el flúor no tenga ninguna acción, porque su reactividad es menor. Mientras que en presencia de yodo tengamos una reactividad muy alta. En este ejercicio vamos a testar al bromo y al yodo. Entonces, ¿qué esperaríamos? Esperaríamos que el yodo tuviera una mayor reacción, mientras que el bromo tuviera una menor reacción. Es importante mencionar que el flúor llega a presentar alguna reacción exotérmica, derivado de estas variables, mientras que el yodo presenta algún tipo de reacciones endotérmicas. En el siguiente ensayo tenemos la prueba de la solubilidad. La solubilidad la vamos a testar en este caso con el grupo 2, los alcalinotérreos, en el cual pondremos en esta prueba al magnesio y al calcio. Al igual
que el grupo 17, los elementos que se encuentran en periodos menores tendrán una mayor solubilidad y los elementos que se encuentren en periodos mayores tendrán una menor solubilidad. Ello lo podemos comprobar con esta ecuación. El cloruro de magnesio en presencia de ácido sulfúrico nos va a permitir obtener ácido clorhídrico, así como sulfato de magnesio, ambos en estado acuoso. Sin embargo, si estuviéramos haciendo la mezcla con otro compuesto como el calcio o el estroncio, entonces tendríamos la presencia de precipitados. Y estos precipitados estarían presentes por el periodo en el cual se encuentra el elemento, dado su energía de ionización y su radio atómico. Al igual que en los ejercicios anteriores, tenemos que desarrollar estas ecuaciones, indicar los nombres de los compuestos, así como las observaciones si encontramos un precipitado o no encontramos un precipitado. El siguiente ensayo corresponderá a la solubilidad del grupo número 12, los metales de transición que se ubican aquí. Para esto vamos a poner a prueba al cadmio y al mercurio. Entonces, al igual que en los grupos anteriores, entre menor es el periodo, mayor la solubilidad. Entre mayor es el periodo, menor la solubilidad. De aquí entonces tendríamos las siguientes reacciones. Tendríamos al sulfato de cadmio en presencia del sulfuro de sodio. Y lo que tenemos que indicar en estas reacciones son los productos. ¿Qué productos vamos a obtener a partir de esta reacción? Tenemos que indicar los nombres y además de indicar los nombres tendríamos que indicar si observamos la formación de algún precipitado o no observamos la formación de ningún precipitado. Para el registro de resultados de los diferentes ensayos que se hicieron en esta práctica, tendremos que seguir lo siguiente. En el paso número 1, indicar las reacciones completas. En el paso número 2, indicar los nombres de los compuestos. En el paso número 3, las observaciones. Y además tenemos que hacer los esquemas de lo que estamos observando en los reactivos cuando están en su posición como reactantes, así como en los productos. Particularmente si observamos cambios de coloración, presencia de precipitados, o bien que la sal se mantuvo en solución acuosa, y eso lo vamos a observar porque va a permanecer de tipo incoloro. En este ensayo vamos a depositar cloruro de sodio, bromuro de potasio y yoduro de potasio en estos vasos de precipitado. En los vasos de precipitado vamos a adicionar cada uno de los reactivos y posteriormente les vamos a incorporar agua destilada. Esto es para generar una solución que podamos transferir a los tubos de ensayo con ayuda de los embudos para continuar con la experimentación.
Homogenizamos para que se incorpore totalmente la sal y se forme una disolución que no tenga cristales, para que la reacción se desarrolle sin problemas. Una vez disuelto el reactivo, procedemos a transferirlos a cada uno de los tubos de ensayo. Inicialmente, estos tubos de ensayo solo contendrán a cada una de las sales que estamos depositando con los elementos químicos de nuestro interés, para posteriormente adicionar nitrato de plata, para que inicie el proceso argentométrico para propiciar el surgimiento de precipitados, obviamente dependiendo de la naturaleza de cada uno de los elementos que interactúen con la plata. Ahora vamos a adicionar una solución de nitrato de plata, para que este elemento nos permita la formación de sales de plata con los elementos químicos de nuestro grupo número 17, al cual estamos verificando sus propiedades físicas. Es muy importante que observemos que en el tubo 1 no hay turbidez. En el tubo 2 hay una turbidez propia de la sal, pero además en la parte superior, en el primer tercio, está más turbio que las 2/3 partes del tubo. En el tubo número 3 se observa casi la mitad del tubo en la parte superior con un precipitado turbio de color blanco. Y en el tubo 4 también se observa un precipitado en la sección anterior. Nos vamos a acercar un poco para poder identificar los cambios. Nuestro tubo 1 no genera un cambio importante, dado que los productos de esta reacción no permitieron la fabricación de un precipitado. Con respecto al tubo número 2, observamos que el primer tercio es mucho más turbio. El tubo número 3, la mitad, tiene un claro cambio por la formación de un precipitado. Y nuestro tubo 4 tiene un fuerte precipitado, el cual se encuentra suspendido en un reactivo acuoso. Vamos a revisar nuestros productos. Tenemos en este tubo una solución que es incolora, y es incolora debido a la presencia del nitrato de sodio y al fluoruro de plata. En este caso el fluoruro de plata de forma acuosa por la concentración de flúor que alcanzó a reaccionar con la plata. Observamos que el flúor no formó el precipitado porque presenta un periodo menor. Sin embargo, este tratamiento, que es el número 2,
observamos un precipitado en el primer tercio del tubo, debido a que el cloruro de plata sí formó el precipitado. Lo podemos observar muy fácilmente en el primer tercio del tubo. Y la solución acuosa que tenemos presente es también nitrato de sodio. En el tercer tratamiento observamos una solución de nitrato de potasio, la cual es muy clara y se encuentra en la parte baja del tubo. Y en el primer tercio del tubo observamos un precipitado moderadamente intenso. Este precipitado es de bromuro de plata. Ahora verificamos nuestro cuarto tratamiento. Vamos a observar una solución acuosa incolora, la cual corresponde a nitrato de potasio. Pero observamos un fuerte precipitado, el cual está constituido por yoduro de plata. Aquí podemos corroborar que entre mayor es el periodo en el cual se encuentra clasificado nuestro elemento químico, forma precipitados con un gran cuerpo separados de sustancias químicas. En este ensayo vamos a utilizar los mismos halógenos que en el procedimiento anterior. La diferencia será que en este caso utilizaremos en la reacción, en vez de nitrato de plata, ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, también conocido como ácido tetraoxosulfúrico, tetraoxulfato de hidrógeno o aceite de vitriolo, el cual es un líquido aceitoso incoloro. Comenzamos a depositar cada uno de nuestros halógenos en los tubos correspondientes de acuerdo a su etiqueta, utilizando para ello un embudo de vidrio para facilitar la transferencia de cada uno de nuestros halógenos en sus tubos correspondientes. Ahora vamos a adicionar ácido sulfúrico concentrado a cada uno de los tubos. Es muy importante que mantengamos atención sobre el proceso que se va a desarrollar en cada uno de los tubos, ya que recordemos que no todos los halógenos van a reaccionar con la misma intensidad, porque no tienen la capacidad de formar iones. Por ejemplo, en el caso del flúor, de acuerdo a su energía de ionización, no tiene la capacidad para formar iones. Al adicionarle el ácido sulfúrico, estamos observando efervescencia dentro del tubo. Esta efervescencia es debido a la fabricación de un gas incoloro o líquido, el cual se conoce como ácido fluorhídrico. Esta efervescencia va a ser constante y de hecho observaremos una pérdida del nivel,
ya que estamos teniendo pérdidas de este gas que se está yendo por la campana de extracción. Y además nos va a quedar un residual, el cual es un sólido cristalino blanco que corresponde al nombre de sulfato de sodio o tetraóxido sulfato de sodio, que lo vamos a poder recuperar como una sal. Observamos entonces en este tratamiento la pérdida de volumen por la transformación de nuestros reactivos en un producto gaseoso y en un producto sólido. En este caso el volumen que nos hace falta es del gas incoloro que se escapó, el ácido fluorhídrico. Ahora adicionamos ácido sulfúrico concentrado al siguiente tratamiento. Vamos a observar con mucho detalle que existe una reacción violenta. Esta reacción violenta es por la producción de el ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, el cual, como es de su conocimiento, es un ácido que a temperatura ambiente cambia de estado de líquido a gaseoso. También vamos a observar la formación de un precipitado de sulfato de sodio, que va a ser un sólido blanco en forma de pequeños cristales. Observamos en este tratamiento que la efervescencia de nuestros reactivos llega a rebasar casi todo el aforo del tubo, debido a la presencia de la liberación de nuestro ácido clorhídrico. Muy poco de nuestro ácido clorhídrico va a quedar en forma acuosa dentro del tubo. La mayoría la vamos a perder en forma de un gas incoloro. Como podemos observar, el flúor y el cloro, por ser uno de los primeros periodos de la tabla periódica, no presentan todavía una capacidad de ionización. No tenemos la liberación de un ion, sino la fabricación de nuevos compuestos. Mucha atención en el siguiente tratamiento, va a pasar algo muy interesante por la fabricación de un ion. Si podemos revisar, en la reacción en donde está presente el bromuro de potasio, se está fabricando el bromo diatómico, que es un líquido que se transforma rápidamente a un gas de color rojo a marrón. Entonces, como este halógeno presenta un radio atómico mayor que el flúor y el cloro, así como una menor energía de ionización, sí puede llegar a formar iones de forma muy rápida. Estamos observando este gas que es de un color rojo a marrón ocre. Además, también nos vamos a observar a agua, así como a sulfato de potasio, el cual va a ser un sólido blanco. Lo podemos observar en la parte baja del tubo. Así también observamos efervescencia. Esta efervescencia es por la presencia de dióxido de azufre, que es un gas incoloro, el cual se va a estar liberando y va a ser extraído por la campana de extracción de humos. Algo muy interesante es la presencia de este bromo diatómico, el cual nos indica una mayor capacidad para generar iones, a diferencia del cloro y del flúor.
Por deducción, ahora pensaremos que el yoduro de potasio tendrá una mayor capacidad para generar iones, dado que el periodo en la tabla periódica es mucho mayor. Vamos a observarlo. Estamos observando un cambio de color muy interesante. Este cambio de color se refiere al yodo diatómico. Son cristales negros azulados o morados, oscuros. Este yodo se está liberando y además de ello se está formando ácido sulfídrico en forma de gas. El olor es muy desagradable. Además estamos formando agua y sulfato de potasio. El sulfato de potasio se va a quedar en el fondo del tubo. Es un pequeño polvo de color blanco. Por lo cual, con estos experimentos estamos confirmando que dependiendo del periodo en el cual está catalogado el elemento, su radio atómico y su energía de ionización le permitirán o no formar algunos iones. Vamos a acercar cada uno de los tubos para que puedas hacer tus esquemas correspondientes y ratifiques las anotaciones que has hecho. En este caso, todos los tratamientos formaron precipitados, pero en diferente cantidad. En este ensayo vamos a utilizar dos de los halógenos que hemos trabajado en los otros experimentos, bromuro de potasio y yoduro de potasio. Con el apoyo de un embudo vamos a transferirlos a los tubos de ensayo. Posteriormente vamos a observar la estabilidad relativa de los haluros, es decir, aquellos haluros que sean más electronegativos van a eliminar o podrán sustituir al haluro de menor electronegatividad. Y como vamos a adicionar tetracloruro de carbono, lo que va a suceder
es que al adicionarlo en el tratamiento con bromo, apenas va a cambiar una ligera coloración a un amarillo muy pálido. Sin embargo, cuando lo adicionemos al yoduro de potasio, tendremos un cambio muy importante, como lo podemos observar. Un cambio de coloración muy importante por la formación del cloruro de potasio, el cual es incoloro en este caso, y la formación de un complejo de yodo con carbono. Es el que le da la coloración de este color morado o negro intenso. Con esta información corroboramos que el yodo es un haluro electronegativo, el cual sustituyó al cloro en este compuesto y dio una coloración muy intensa. En este ensayo vamos a utilizar cloruro de magnesio, cloruro de calcio y cloruro de bario, los cuales son elementos alcalinotérreos. Estos compuestos tienen elementos alcalinotérreos. Podemos transferir con el auxilio de unas pinzas los reactivos a los tubos de ensayo o bien con una espátula, dependiendo del nivel de hidratación que tenga este reactivo. Los elementos alcalinotérreos, como lo debemos recordar, en unión con los sulfatos para formar un sulfato de magnesio, sulfato de calcio o sulfato de bario, son insolubles de color blanco. Sin embargo, como lo vamos a observar, estos tres compuestos con magnesio, calcio y bario no van a presentar la misma solubilidad. Si recordamos la posición en la que se encuentran dentro de la periodicidad de nuestras tablas periódicas, vamos a observar que el magnesio debería ser un poco más soluble que el calcio y el bario, siendo el calcio y el bario elementos insolubles en agua, formando precipitados muy vistosos. Vamos a observar el experimento. Dado que el ensayo se trabaja en una solución de elementos alcalinotérreos, adicionamos un poco de agua destilada y posteriormente homogenizamos hasta que todos los cristales se hayan integrado en esta solución, para posteriormente adicionar ácido sulfúrico concentrado con mucho cuidado y gota a gota.
Adicionamos ácido sulfúrico concentrado. Nos damos cuenta que el magnesio no genera un precipitado importante. De hecho, la solución continúa incolora. Sin embargo, al adicionarlo al calcio, inmediatamente se forma un precipitado, al igual que en el bario. Entonces, estamos evidenciando que el sulfato de calcio y el sulfato de bario son fuertemente insolubles en agua. Si observamos nuestros tubos, el bario forma un precipitado de mayor volumen, le sigue el calcio y el magnesio formó sulfato de magnesio. Sin embargo, como la concentración fue muy baja, este sulfato de magnesio aún continúa en una solución acuosa o en forma acuosa. Vamos a acercarnos para ver los resultados y hacer los esquemas correspondientes. Ahora vamos a hacer un ensayo con el grupo 12, el cual corresponde a los metales de transición. Los metales de transición presentan reacciones un poco similares a las que estuvimos observando en el ensayo anterior, formando algunos precipitados de acuerdo al periodo en el que se encuentran. Es decir, estamos esperando que el cadmio forme un precipitado debido a que se encuentra en el periodo 5, al igual que el mercurio. Sin embargo, esperaríamos que el mercurio formara un precipitado mucho más evidente, dado que el cadmio debería presentar mayor solubilidad. En la reacción se formará sulfuro de cadmio. El sulfuro de cadmio es sólido y también se formará el sulfuro de mercurio, que también es sólido. Sin embargo, el mercurio tiene menor solubilidad, por lo tanto el precipitado será muy evidente. Al igual que en el procedimiento anterior, vamos a dosificar nuestros reactivos en vasos de precipitado. Adicionaremos agua destilada para generar una solución y posteriormente los transferiremos a los tubos, apoyándonos de embudos de plástico. Posteriormente, adicionaremos sulfuro de sodio. Es muy interesante que observes cuál de los dos tubos va a generar un precipitado, dado que la solubilidad no es la misma entre los dos elementos.
like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth.